Y es por eso que tiene que haber una relación, y aquí estamos metiendo a un tercer departamento en discordia, o mejor dicho, un tercer departamento en cuanto al flujo de proceso que tiene que ver con las ventas. Almacén, en cuestión de los pedidos, lo que entra por los proveedores y lo que sale hacia los clientes, le tiene que proporcionar también información a ventas, no nada más a compras, para que ventas, de acuerdo con ese flujo de trabajo, pueda determinar de una manera más precisa cuáles podrían ser sus pronósticos de ventas para el siguiente periodo y de esta manera pasar la información a compras. Entonces la relación entre ventas, almacén y compras es muy cercana. En la mayoría de las empresas que comienzan a trabajar con procesos, que comienzan a documentar con procesos, asumen que la relación que importa nada más es entre ventas y compras. Yo ventas asumo que voy a necesitar 1000 productos, le digo a compras que compre 1000 productos. Pero si ventas sabe cuál es el costo de comprar y cuál es el costo de almacenaje, podría determinar a lo mejor precios más competitivos, ya sea aumentar o disminuir costos, e inclusive podría determinar con compras un plan para ver cómo se hacen las compras de tal manera que sea lo más eficiente posible y tal vez no tener que emplear todo el proceso completo con todos los gastos que implica para adquirir cualquier artículo en cualquier momento del proceso, ¿no? En cualquier momento del año. Entonces es muy importante que estos tres departamentos estén balanceados en cuanto a la información. Eso fue en cuanto al costo de comprar. Como puedes ver, es relativamente sencillo. Lo que necesitamos es obtener cuánto nos cuesta mantener el departamento de compras por cada producto que estamos metiendo al almacén. Ahora, en cuanto al costo del almacenamiento, es algo muy similar. Vamos a tomar todos los gastos que tienen que ver con el almacén. Aquí también aplican los sueldos y el tiempo extra, las prestaciones de ley, los gastos de luz, papelería, depreciación de activos que tengamos en el almacén, exclusivamente lo que tengamos en el almacén, teléfono, internet prorrateado, seguros especiales que hayamos contratado, los gastos de instalación, porque aquí estamos hablando a lo mejor de instalación de racks o equipos de seguridad o de extinción de incendios, el costo de las demoras, que no tienen, si te fijas aquí ya no son cosas que tengan que ver con compra, ya son cosas exclusivas de almacén. ¿Cuánto me tardo si tengo tiempos muertos? A eso se refieren las demoras. Daños y pérdidas por manejo, cuando mi almacenista comete un error y simplemente daña el material. Depreciación de la parte del edificio que ocupa el almacén. Las mermas, todas aquellas pequeñas cantidades que se pierden año con año y que nadie sabe dónde quedaron. A eso se le llama mermas y la renta de la superficie. Y aquí es algo muy importante. Aun y cuando tu almacén sea propio, a lo mejor estás en tu casa, a lo mejor estás en tu empresa, que el terreno ya es tuyo y que no rentas nada, tú tienes que asumir, tienes que pensar en cuánto, si el almacén no fuera tuyo, en cuánto te lo rentarían de acuerdo al lugar donde estás y a los metros cuadrados que tienes. Y esto lo haces porque en la medida de que tu almacén sea muy eficiente, en un caso de extrema urgencia que tuvieras que rentar un lugar, ya sabes cuánto es lo que te costaría un espacio similar y también lo que necesitarías eficientar tu almacén para poderlo hacer rentable y poder pagar una bodega. Es muy importante que tengas este costo pensado, aunque en este momento no lo estés pagando porque a lo mejor el edificio es tuyo. Entonces, para poder hacer el cálculo de cuánto nos cuesta almacenar, vamos a necesitar un dato que tiene que ver con el monto del inventario promedio. ¿Y por qué vamos a necesitar el inventario promedio? Porque al final de cuentas todos los costos o todos los gastos que tienen que ver con el almacén tienen que estar ligados a la cantidad de piezas que yo tengo ahí. Ahora, para calcular el inventario promedio existen básicamente dos métodos. Uno donde tomas el inventario inicial en enero más el inventario final a diciembre y lo divides entre dos. Y otro donde sumas todos los inventarios de enero a diciembre, le sumas un inventario final del 31 de diciembre y lo divides entre 13. De esa manera lo puedes obtener. En este video no vamos a ver ejemplos detallados de esto, pero acabamos de subir un video que habla de cómo obtener de manera un poco más detallada el inventario promedio. Son pasos muy sencillos. Entonces te recomiendo que lo veas para que esta parte te quede más clara. Pero vamos a suponer que ya calculamos el inventario promedio y ya lo tenemos. Vamos a ver entonces un ejemplo de costo de almacenamiento. Vamos a suponer que tuvimos gastos incurridos en el almacén en un año de 160,000 pesos. En todo el año, todos los gastos que tienen que ver con el almacén fueron 160,000 pesos. Y el valor del inventario promedio que calculamos es de 4,630,000 pesos.
Eso es todo el inventario que tenemos dentro del almacén, contando hasta el último producto. Entonces, con una fórmula muy sencilla, algo muy similar a lo que es el costo de la compra, dividimos todos los gastos, pero ahora entre el valor del inventario promedio. Y el resultado nos va a dar un índice, en este caso es 0.03455. Este índice representa los gastos de almacenaje por cada peso invertido en los almacenes. Y tienes que analizarlo muy bien, el gasto de almacenaje por cada peso. Por cada peso que yo gasto, esto me cuesta 0.034 de peso, lo que equivaldría a 3 centavos y medio. Tú podrías decir, no es mucho, pero cuando ya hablamos de cantidades más grandes, y ahorita lo vas a ver, ya se pone interesante la cosa. Vamos a ver en qué se deriva.